Muy buenas, queridos oyentes, una vez más al canal de podcast Rezar en Familia. Esta vez, como no, con otro invitado muy especial, aunque esta vez de un poco, podríamos decir, de fama notoria, si me permite la expresión. Estamos con don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, actualmente, aunque ha ocupado otras sedes episcopales en España, si no me equivoco, en Palencia en el 2006 y después estuvo también en San Sebastián, y donde estuvo también unos años hasta que el Papa Francisco le nombró obispo de aquí, de Orihuela, Alicante, y se trasladó a este precioso paraje de España, de la costa del Mediterráneo. Buenas noches, don Ignacio. Muy buenas noches a todos. Bueno, es una suerte y un privilegio poder contar con usted aquí en nuestro canal. Nos hace especial ilusión, debo decírselo, aunque es verdad que tenemos que hablar de cosas que están ocurriendo, que son de rabiosa actualidad, pero que yo creo que usted puede trasladarnos mucha luz y mucha esperanza que mucha gente está demandando actualmente en el mundo. Sabemos que por su labor en las redes sociales, su labor activa en difusión y en evangelización, mucha gente le tiene en gran estima y le tiene como una voz de autoridad en un momento de confusión. Por eso también pensamos que era una muy buena ocasión de venir a verle y escucharle en directo para también que nuestra audiencia pudiese escuchar de primera mano muchas de las cosas que creo que son interesantes hoy actualmente, ¿verdad? Bueno, pues yo primero quisiera empezar diciendo una cosa concreta, y es que en los años finales del siglo IX, como muchas personas amantes de la historia recordarán, comenzó un largo periodo de agudísima decadencia de la sede romana, que los historiadores conocen bajo el nombre de siglo oscuro o siglo de hierro del pontificado. En este periodo, comprendido entre los años 882 y 1046, nada más y nada menos que 164 años, se sucedieron más de 40 papas y antipapas, quienes en gran parte indignos y pertenecientes a las más poderosas familias romanas llevaron consigo a la sede pontificia preocupaciones e intereses primordialmente temporales, es decir, del mundo o mundanales. Y muchos de ellos fueron depuestos, encarcelados, asesinados. También la Iglesia ha pasado por situaciones de enorme gravedad, con cismas, por ejemplo, los de la Iglesia ortodoxa, los anglicanos, el cisma también de los protestantes. Y aunque gracias a Dios actualmente no estamos en esas situaciones de manifiesta gravedad externa, podríamos decir, o manifiesta, tal vez sí que hay una voz o una sensación que tiene gran parte de las personas o de los miembros de la Iglesia de que estamos viviendo algo de enorme gravedad interna, o un poco oculta o no tan manifiesta, ¿no? Pero bueno, dicho esto y sin entrar en detalles que ampliaremos en la siguiente cuestión, nos preguntamos, ¿estamos viviendo una crisis en la Iglesia actualmente? ¿De qué tipo o de qué magnitud? Yo creo que sí. Decir que no o pretender no, pues por tranquilizarnos, porque obviamente también un obispo en principio se espera de él, ¿no? Que dé pues, un mensaje de tranquilidad y de paz, ¿no? Si poniendo el acento únicamente en ello, ¿no? Pues intentase decir, bueno, pues no hay problema. Digamos, en el seno de la Iglesia vivimos una relación de comunión y de unidad que está a prueba de bomba, etcétera, etcétera, lo cual es verdad, por cierto, ¿no? Sí. Pero si me quedase únicamente diciendo eso y no señalase también de que creo que no, pues está habiendo tentaciones internas, está habiendo pues, muchas fracturas interiores, faltas de comunión. Creo que también el espíritu de la mundanidad se nos cuela. Sí. Si San Pablo VI dijo aquella expresión famosa, ¿no? En aquel contexto posterior a la Humanae Vitae, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando también surgía en aquel tiempo el catecismo holandés, que fue un intento de reinterpretar la fe desde los parámetros modernistas, etcétera, ¿no? Pues dijo, el humo de Satanás ha penetrado, ¿no? En la Iglesia. Pues eso también se puede decir hoy. Claro. Es que en realidad no he dejado de estar intentándolo siempre, ¿no? Sí. Pero es obvio, ¿no? O sea, si existe una crisis, esa crisis hace que también, ¿no? Pues hayan aflorado disensos que no, pensábamos que estaban ya superados, ¿no? Uno después del pontificado de San Juan Pablo II, que fue tan largo, del pontificado de Benedicto XVI, hubiese supuesto, pero ahora nos damos cuenta de que era equivocado, que habíamos llegado a conformar una comunión, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, pues fue un momento en el que se visualizó
pues una formulación de la fe compartida que suponía una gran comunión entre nosotros, ¿no? Pero, pues bueno, pues vamos a ser claros, ¿eh? Llegado este momento, pues ha quedado patente pues que la comunión de la Iglesia es un reto, ¿eh? Es un don, pero es un reto y que hay que luchar por él y hay que estar atento a los riesgos, a los peligros, ¿no? que acechan contra esa unión en la fe y en la comunión de la fe católica. Está claro. Bien, pues apuntada esta primera cuestión, podríamos preguntarle ya un poco más en concreto, ¿cómo cree que se está manifestando esta crisis, por una parte? ¿Quién la instiga, aunque ya ha dado parte de esta respuesta antes, sí, ¿no? ¿Y qué cree que es lo que está en juego actualmente? A ver, yo creo que la crisis está un poco instigada por el hecho de que existe el riesgo de que cuando alguien hace un subrayado, lo haga en detrimento de otros aspectos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los 3 pontificados, ¿no?, pues, últimos han subrayado 3 aspectos, ¿no? Pues lo que San Juan Pablo II era la esperanza, Benedicto XVI era la fe y el Papa Francisco es a la caridad, ¿no? Cada uno de los 3 ha subrayado una de las virtudes teologales. Sí. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es pues enfatizar una en detrimento de las otras. Entonces, un triángulo tiene que tener 3 vértices. Si uno pretende hacer una presentación de la vida de la fe, de la vida de la Iglesia, subrayando un único vértice, mal asunto. Y creo que, por ejemplo, pues en este momento pues existe el riesgo de hacer una interpretación del pontificado del Papa Francisco subrayando la caridad, la misericordia, pero sin la conexión con las otras 2 virtudes teologales. Y entonces ese es un riesgo. Porque un triángulo puede ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser lo que sea, pero tiene que ser triángulo. Claro. Tiene que ser triángulo. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un riesgo, ¿eh? Diría que en nuestro tiempo el riesgo principal es el de que la virtud de la caridad, que el don de la misericordia no vaya de la mano de la verdad y de la justicia. Hacer un divorcio entre misericordia y justicia, entre caridad y verdad, creo que es el riesgo de este momento. Ha hablado abundantemente de este tema precisamente en otros vídeos que tiene publicados, sí, en su canal. Sí. Por cierto, animo mucho a la audiencia a que busquen el canal de Monseñor Munilla. Pueden encontrarlo referenciado en la web que él tiene, que utiliza el eslogan de su episcopado, ¿verdad? Que es el de En ti confío. In te confido, en latín, ¿no? Sí. El de En ti confío. Por cierto, ¿es un Sagrado Corazón, una alusión al detente del Sagrado Corazón de Jesús? Sí, es una alusión al detente. Bueno, es una imagen del corazón de Cristo, por una parte ardiente, de esa llama brota, ¿no?, la cruz de Cristo, que es la expresión del amor que arde por nosotros, y rodeado de una corona de espinas, ¿no? Imagen también de nuestro pecado que hace sufrir al corazón de Cristo y el deseo de repararle, ¿no?, el deseo de reparación al amor de Cristo. Muy bonito. Bueno, perdón por la digresión. Muy bien. Pero venía un poco a colación. Bueno, siguiendo en la pregunta que estábamos comentando, ¿cree que es una crisis más o cree que tal vez pudiera ser algo que ya se profetizó, que se anunció en revelaciones privadas? Bueno, a ver... Es un poco aventurada sí, la pregunta. Bien. No soy un especialista, digamos, ¿no? Pues hay muchas... Es que se comenta mucho, sí, actualmente este tema. Bueno, no soy un especialista, con lo cual quizás mi punto de vista, o sea, el ángulo de mi respuesta, creo que también puede abordarse de la siguiente manera. A ver, esta crisis o sea, la crisis de la modernidad nos afecta más de lo que suponemos, ¿eh? O sea, la Iglesia vive en medio del mundo y tenemos ese reto, ¿no?, de vivir en el mundo sin ser del mundo. Y vivir en el mundo sin ser del mundo, o somos santos, o nos mundanizamos, ¿no? Claro. O sea, es que vivir en el mundo sin ser del mundo es un reto muy grande. Entonces, creo que... Esto lo decía un santo, me parece, San José María Escrivá, decía que hay que estar en el mundo pero sin ser mundanos. Sin ser mundanos, sí, sí. Y a veces, por ejemplo, pues solemos también confundir, ¿no?, pues el que uno se acerque al mundo, la encarnación en el mundo, pues con la mundanización, que no es lo mismo, claro. No es lo mismo.
Entonces existe ese riesgo. Yo creo que no es algo novedoso, no es algo novedoso, aunque quizás en este momento pues, se haya pues, visualizado de una manera más patente, ¿no? Claro. Las revelaciones privadas, pues es posible, ¿no?, que también siempre los profetas se han adelantado un poco al tiempo viendo lo que viene a venir, ¿no? Pero a otro nivel, por ejemplo, pues lo que es Chesterton, ¿no? Antes lo comentábamos, antes de comenzar esta entrevista, comentábamos pues que, por ejemplo, que es increíble que un Chesterton, ¿no?, hace 100 años, ¿no?, fuese capaz de hacer esa lectura de lo que es la crisis de la modernidad, que dice, a ver, está hablando de este tiempo, ¿no? En España, posiblemente hace 100 años, aquellas palabras de Chesterton parecerían fuera de lugar, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, en este momento está claro, ¿no?, que esta crisis yo lo he dicho en varios ámbitos, sería un error entender esto que nos está pasando como si hubiese acontecido en el último momento. A ver, esto venía de aquellas aguas vienen estos lodos. Claro. De aquellas aguas vienen estos lodos. Entonces, creo que no hemos tenido una vida espiritual suficiente. ¿Por qué España se ha secularizado de esta forma? Por ejemplo, a ver, ¿cómo es posible que un país... la potencia evangelizadora del mundo en estas décadas se haya secularizado de esta forma? A ver, entre las explicaciones hay que decir que no éramos tan católicos como parecíamos, porque si no se puede explicar. O sea, es decir, si hubiésemos tenido una vida de santidad pues verdadera, ¿no?, con una formación, es imposible que esta crisis nos hubiese afectado en el grado que nos ha afectado. Luego hay que hacer una autocrítica fuerte, porque si no, no se explica que llegue este momento de crisis así de repente, ¿no?, como que salen las setas que parece que nadie las ha plantado, ¿no? Pues sí, aquí los errores vienen, ¿no?, de un humus en el que nos hemos sentido seguros, no parecía que tuviésemos problemas mayores, pero sí, la mundanidad estaba ahí presente. Claro. Estaba presente y se nos iba infiltrando, hemos ido poco a poco secularizándonos, hemos ido bajando el listón de nuestra vida. Por ejemplo, pongo un ejemplo, Sí. A que sin darnos cuenta hemos ido bajando el nivel de mis sacrificios, mis mortificaciones, mis prácticas de vida religiosa. O sea, poco a poco uno va bajando, tiene un listón puesto en no sé qué altura y para cuando quiere darse cuenta lo ha bajado un montón, porque este mundo te ha ido arrastrando. Y en el fondo no eres tú el que has tomado las decisiones de ir cambiando el listón, no, has sido, sin darte cuenta, has sido arrastrado a ello. Poco a poco vamos siendo mundanizados, ¿no? Es así. Llegó la televisión y se cargó el rosario en familia en España, en buena medida. Pues luego ahora llega Internet, ¿no?, y se carga la lectura. Van pasando cosas, cosas que obviamente hay que estar atentos a ellas, ¿no? Claro. Es que es cierto que ha habido una evolución negativa, progresiva, pero es que ahora hemos llegado a un punto que se habla incluso de ruptura en la doctrina. Hay quien habla de eso, ¿no? ¿Es cierto o es una exageración? Porque sería de enorme gravedad, puesto que uno de los modos más claros de ver que el primado papal es una institución divina y no una mera invención humana, tal vez sea el considerar cómo pudo sobrevivir a la prueba que estábamos comentando antes del siglo de hierro, al inicio del podcast, y más todavía al comprobar que durante esa época el pontificado, a pesar de todo, siguió cumpliendo su misión al frente de la Iglesia Universal sin desviarse un ápice siquiera en los temas de doctrina ortodoxa, ¿no?, de materia de fe y de costumbres. ¿Es cierto o es una exageración que estamos ante una posible ruptura en la doctrina? A ver, creo que hay que estar atentos a ello, ¿no? Pues hemos vivido muy recientemente la crisis de esa declaración de fiducia supplicans. Yo he hecho algunas manifestaciones públicas que están ahí, en YouTube se encuentran fácilmente, y he sido crítico, diciendo que creo que se ha cometido un error haciendo esa declaración, porque pienso que esa declaración debía de haber sido consultada con el episcopado mundial y la mala recepción que ha tenido y todas las conferencias episcopales que se han declarado en contra. Hombre, yo creo que una recepción tan tormentosa deja patente que las cosas se deberían de haber pensado de otra manera, ¿no? Claro, más cuando se habla tanto de sinodalidad. Claro, es que hablamos mucho de sinodalidad, pero es que luego es curioso que se nos olvida, ¿no? O sea, creo que ha sido un error. Ahora, también yo he dejado claro
vamos, que creo que hablar de una ruptura, de una herejía contra la doctrina no es correcto, puesto que en ese documento se reitera una y 10 veces, ¿no? O me quedo corto, pues que nada ha cambiado en la fe de la Iglesia Católica sobre el matrimonio, sobre la visión de la sexualidad, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que a veces uno puede hacer una afirmación doctrinal, pero que luego por la vía de los hechos prácticos concretos no se conjuga la letra y la música. Claro. Porque claro, a ver, la letra y la música tienen que estar conjugadas, porque si la letra y la música son disonantes, diciendo, a ver, ¿a quién hago caso yo? ¿A la letra o a la música? ¿No? Claro. Por eso creo que en Fiducia Supplicans, bueno, pues no hay, ¿no?, una ruptura doctrinal, es más, se reafirma una y mil veces, ¿no? Pero es cierto, pues, que se ha podido, ¿no?, cometer el error de no matizar, que es, por ejemplo, ¿no?, de qué manera hacer ese gesto, ¿no?, ese gesto de cercanía pastoral a las personas, pues, que están en situaciones que se llaman, pues, bueno, pues, irregulares, que se les suele dar ese nombre, ¿no? Pero cómo hacerlo de manera que no se dé, vuelvo a lo que he dicho al principio, ¿no?, Sí. que no se dé la percepción de que la caridad y la verdad no vayan de la mano. no vayan de la mano, Claro. porque aquí la clave está en cómo la caridad y la verdad tienen que ir de la mano. Y es que además, si no llamamos a la conversión, no tenemos caridad. Claro. O sea, vamos a ver, si yo no me atrevo a llamar a la conversión a alguien por no incomodarle, no estoy siendo caritativo. Claro. Porque es así, es así. Hay dos obras de misericordia. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir al que yerra. Y dice uno, a ver, ¿y esas dos cosas cómo se hacen? Pues hay que hacerlas las dos. Y no cabe hacer una sí y la otra no. Hay que hacerlas las dos. O sea, tener paciencia. O sea, creemos en la ley de la gradualidad, ¿no? Pero no creemos en la gradualidad de la ley. Esto decía San Juan Pablo II en Familiaris Consortio. Sí. Nosotros creemos en la ley de la gradualidad, es decir, en la paciencia, en que hay que ir poco a poco acompañando a quien está en una situación de alejamiento. Eso es la ley de la gradualidad. Pero no creemos en la gradualidad de la ley, es decir, la verdad es la verdad y no comienza y no se le puede regatear, ¿no? No creo en la gradualidad de la ley, no creo que la verdad de Cristo sea comerciable, ¿no? O se le pueda regatear. Además ¿no? es clarísimo, es decir, que en Cristo y en el Evangelio no hay confusión. No hay confusión. Y es una de las cosas que parece ser que adolece Fiducia Supplicans. Yo me veo a Jesús delante de la mujer pecadora, ¿no? Es impresionante, ¿no?, esa escena. Sí. Impresionante. Mujer, nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. A ver, no se puede hablar con más caridad y con más verdad. Claro. Entonces eso debemos de pedir la gracia, ¿no?, de conjugarlo una y mil veces, ¿no? Hacer una llamada a la caridad disociándola de la verdad, hacer una llamada a la misericordia disociándola de la invitación a la conversión, pues, a ver, yo creo que no adolece de espíritu evangélico. El espíritu evangélico, como tú has dicho, es sencillo, es claro. O sea, Jesús se hace entender, no hay que hacer disquisiciones. Jesús es capaz de hablar a un niño y a un doctor en filosofía. Claro. Y su lenguaje es es apropiado para los dos. Es increíble eso. Sí. Es increíble. O sea, Jesucristo tiene esa capacidad y en ningún momento vemos que él diga en los evangelios, ahora voy a hablar para los de nivel medio, ahora voy a hablar para los laicos, ahora voy a hablar para los apóstoles. Que no, Jesucristo nos habla a todos y a todos nos propone, pues, un lenguaje de entrega, de llamada a la conversión, en el que todos tenemos que estar incluidos, ¿no? Claro. Es que además es curioso porque muchos de los que hacen agitación de este tema, en concreto del de Fiducia Supplicans, y lo celebran como si fuera un gran triunfo, no aplican nada precisamente de lo que en Fiducia Supplicans se dice, ¿no? Aquí quien lo aplaude es el primero que lo desobedece. A ver, ¿por qué? Pues porque en el fondo ese aplauso que hacen a Fiducia Supplicans es un aplauso en la medida que ellos entienden que se ha dado un paso en la dirección por las que ellos añoran, que es la de que la Iglesia Católica asuma los postulados del mundo en materia de ideología de género, en materia de sexualidad, etc. Es decir, han perdido la esperanza de cristianizar el mundo
y han pactado con la mundanización del cristianismo. Claro. Entonces les parece que fiducia supplicans, pues, aunque no estén de acuerdo y van a desobedecer la literalidad del documento, pues les parece que es un paso en la dirección en la que ellos quieren ir. Lo cual obviamente para nosotros nos debería de dar luz sobre la posible ambigüedad, ¿no? Claro. La ambigüedad que se genera para que un documento no se entienda bien y pueda ir en detrimento de lo que en teoría quiere realizar, ¿no? Claro. Eso, pues, por eso yo creo que la madurez también de nuestra adhesión al magisterio, ojo, ¿no? La madurez de nuestra adhesión al magisterio puede requerir también a veces, ¿no? Pues el que digamos una palabra crítica y una palabra de decir, esto lo tenemos que hacer mejor, aquí tenemos que mejorar, esto está mal interpretado, ¿no? Está muy bien esto. Es que de hecho, bueno, hay muchos santos en la historia que han precisamente dado pasos en este sentido. Luego veremos algún caso, ¿no? Bueno, el primero es San Pablo. Sí, el primero es San Pablo, Pedro. pues en Gálatas 2, ¿no? Pues cuando allí San Pablo también a Pedro le dijo, Pedro, no estás obrando bien, o sea, estás confraternizando con los judaizantes, pues porque como no te ven otros, pero cuando vengan los otros vas a hacer lo contrario, o sea, a ver, y entonces esa corrección que Pablo le hizo a Pedro, pues es parte de la comunión de la Iglesia, es parte de la comunión. Entonces creo que no tenemos que avergonzarnos de ello, precisamente por amor a la Madre Iglesia, por amor al Santo Padre, hacia el cual estamos llamados a tener un amor entrañable, ¿no? Al dulce Cristo en la tierra. Yo creo que eso no tenemos que perder jamás, ¿no? Ese amor filial. Es que es muy importante la unión, que es una de las cosas que creo que está en juego ahora mismo. Muchas personas que en su línea aportan luz en este sentido, es decir, que está en grave juego, la unión en la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, ¿le suena el término de Benedicto XVI de Iglesia remanente? ¿Opina que tendría sentido en un futuro mucho más próximo de lo que tal vez pensamos? La verdad es que no recuerdo haberle escuchado. Si tú me refrescas en qué contexto has leído ese... Sí, Benedicto XVI tiene unos escritos muy interesantes cuando todavía no era papa, donde tiene una visión, escribe una visión de la Iglesia de los próximos años. Y le suena, ¿no? Sí, me de suena. los próximos años, y habla de una iglesia muy unida, pequeña, pero muy fuerte, muy unida. Sí. Habla de esta iglesia remanente, ¿no? Yeah. Como que todo lo que sobra en esta iglesia que ha creado confusión y demás, pues deja de formar parte de ello y queda una iglesia unida y fuerte. Pues mira, no conocía yo ese término de remanente, pero yo entiendo que eso que dice Benedicto XVI, en el cuando él se imagina cómo será la iglesia del futuro, ¿no? Pues también yo entiendo que es como Dios al resto de Israel, porque también existe ese concepto bíblico, ¿no? Del resto de Israel. El resto de Israel es purificado en muchas pruebas. Y cuando se nos purifica, también nos despojamos de muchas cosas que nos parece que son esenciales y en el fondo podíamos desprendernos de ellas, ¿no? O sea, podemos desprendernos de ellas e ir a lo esencial. Sí. A lo esencial. Toda crisis es una oportunidad para ir a lo esencial. Pues yo creo que lo que Benedicto XVI dice es, bueno, yo me imagino una iglesia que no va a ser mayoritaria en Occidente, por lo menos, ¿no? No va a ser mayoritaria, va a ser una minoría, pero será una minoría con un índice de autenticidad, ¿no? De autenticidad, de creer verdaderamente, ¿no? en nuestro mensaje, de no tener una adhesión sociológica, ¿no? sino una adhesión existencial, ¿no? Existencial. Yo creo que eso supone una purificación, supone purificarte, desprenderte, ¿no? de cosas que son secundarias, que no son esenciales, ir a lo esencial, ir a lo fundamental, hacer también que la persecución y la incomprensión te maduren, porque es así, o sea, yo creo que nos tenemos que preparar, obviamente, ya estamos en ello, ¿no? Pero nos tenemos que preparar para momentos de persecución, para momentos de incomprensión, no tenerle miedo. El Señor nos lo predice y nos habla, os llevarán a los tribunales, os acusarán, o no sé qué. A ver, Jesús más claro no puede ser a ese respecto, ¿no? Pero nos dice, no tengáis miedo, yo voy a estar con vosotros, seréis purificados, seréis autentificados, vuestra fe se acrisolará como el oro que se acrisola, ¿no? Al fuego. Yo creo que también, ¿no? esto es lo que está detrás de esa iglesia remanente, ¿no? A la que te refieres tú. Digamos, un poco tal y como Benedicto XVI veía el futuro de la Iglesia.
Ahora viene un poco a colación un tema que la semana pasada le estaba contando que estuvimos con don Manuel Pérez Tendero en Ciudad Real y grabando un podcast precisamente sobre Sagradas Escrituras. Y es impresionante cómo en las Sagradas Escrituras encuentras muchas respuestas a temas de rabiosa actualidad y están escritos hace siglos, ¿no? Y en concreto ahora me viene a la mente el pasaje de Jeremías 2.13, a raíz de esto que hablábamos, que decía que mi pueblo ha cometido dos males. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. La imagen de los aljibes agrietados que no pueden retener el agua ha provocado un fuerte impacto en la literatura cristiana como un ejemplo gráfico de la situación en la que queda el hombre cuando, en vez de confiar en el Señor, se apoya en sí mismo y en los bienes terrenos. Es decir, como cuando alguien no tiene cuidado, pues llega fácilmente a tener presente el saldo en vez de tener presente a Dios, ¿no? En sus oraciones personales, en sus necesidades y en sus planteamientos, ¿no? Esto afecta hoy de modo muy especial pues, a muchas instituciones eclesiásticas también, que empezaron con entrega, con audacia, con confianza en Dios, sobre todo las que empezaron muchos santos, y hoy buscan la solución de esos problemas actuales que tienen, vocacionales, de alumnado, de muchos tipos, en sus propios recursos, en el saldo, cuando curiosamente deberían confiar en Dios. Y es curioso porque cuantos más recursos tienen estas instituciones, más confían en esos recursos y menos en Dios. A ver, es un juicio de valor un poco, ¿no? Dicho de esta manera. Pero esto podría ser que también nos esté afectando en muchas instituciones en la Iglesia actualmente, ¿verdad? Yo creo que sí. Fíjate, te voy a decir lo que me ha venido a la mente según leías la cita de Jeremías, ¿no? O sea, cometieron dos males. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron aljibes agrietados que no retienen agua. Yo, fíjate, me ha venido a la mente lo que dice el Papa Francisco, que son los dos errores principales de nuestro tiempo, las dos herejías principales de nuestro tiempo, ¿no? Lo dice en Gaudete et Sultate, dice que son el gnosticismo y el pelagianismo. Yo creo que el gnosticismo es lo de me abandonaron a mí fuentes de agua viva, ¿no? O sea, es decir, el gnosticismo es, bueno, pues dejar de beber de la revelación, dejar de beber de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de los santos, de las grandes obras de los doctores de la Iglesia, dejar de beber de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Santo Tomás de Aquino, dejar de beber de eso, ¿no? y empezar con un alimento gnóstico, Claro. Alimento gnóstico que es, bueno, pues que es algo que es esencialmente distinto de lo que es palabra de Dios revelada o doctrina sana de los doctores de la Iglesia, ¿no? Eso, por desgracia, ese es el gnosticismo. Hemos dejado de dar una educación contundentemente católica, ¿no? Uh-huh. Y nos alimentamos, pues eso, ¿no? Pues a veces de recursos al orientalismo, de confundir oración con yoga, Sí. pues con relajaciones, con no sé qué. O sea, es cambiar la revelación por el gnosticismo. Claro. Y luego, claro, tú has dejado de beber, ¿no?, de la fuente de agua viva, y entonces viene el segundo error, ¿no? El segundo error, pues, es el del pelagianismo, que es el de que yo tengo que llevar adelante todo lo que llevo entre mano, pues desde mis categorías de esfuerzo humano, ya sin confiar en la gracia de Dios, ¿sabes? Claro. Sin confiar en la gracia de Dios. Entonces, pues tengo que estar mirando pues el dinero, la cuenta, o sea, el saldo, lo que tú dices, el saldo, pues tengo que estar yo a ver cómo salvo esto, pero vamos, que sin que me importe para nada que esté perdiendo el espíritu cristiano para salvarlo, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo creo que esto es una mezcla de gnosticismo y pelagianismo, porque claro, hemos dejado de beber de las fuentes de agua viva y luego hemos cavado pues aljibes agrietados, ¿no? Pues claro, creo que sí, que es una interpretación, yo creo que plausible. Yo creo que el Papa Francisco estaría en esa, vamos, yo creo que estaría de acuerdo. Muy bien. Otra pregunta obligada que también nos trasladan nuestra audiencia, y es la de ¿qué es la curia y por qué dicen que es tan complicada? A ver, yo no soy en absoluto un especialista sobre el tema, Voy a decir que soy alguien que llegué a ser obispo sin haber tenido ninguna experiencia
de gobierno, porque a veces pues quien accede a ser obispo, pues... Fue el obispo más joven de España, con sí. 44 años Pero además de eso, también quiero decir que yo no había sido nunca un vicario, no había sido arcipreste, nunca había tenido un puesto, había estado en una parroquia, ¿no? En una parroquia. Entonces, bueno, pues fui obispo sin haber conocido la experiencia de, track record de lo que es una curia, ¿no? Bueno, pero, a ver, yo creo que las curias son necesarias, obviamente. Un obispo necesita en torno a sí, ¿no? Necesita en torno a sí, pues pues personas especializadas en los distintos ámbitos, en el ámbito educativo, pues en el ámbito sanitario, en el ámbito... Claro. Pero es cierto que eso que es algo tan importante, yo puedo decir y puedo dar testimonio de lo que me ayuda a mí, ¿no? Pues una curia diocesana me ayuda muchísimo, ¿no? Pero claro, también es cierto que en ciertos ámbitos, ¿no? Pues por ejemplo, pues como vemos en la Santa Sede, la curia diocesana, etcétera, en la curia vaticana, mejor dicho, ¿no? También es un riesgo. Es un riesgo. O sea, pues nos quedamos alucinados pues, cuando hemos visto, pues por lo que, por ejemplo, ¿no? Pues el juicio que ha habido al cardenal Becciu, ¿no? Y etcétera. Y dice, bueno, madre mía, pero no, fácilmente nos olvidamos del espíritu evangélico. O sea, existe el riesgo de olvidarse de cuál es el fin de lo que hago, es evangelizar, ¿no? Y que todo lo demás es un medio. A veces hacemos de los medios fines. El carrierismo siempre está presente. Hay que tener mucho cuidado con él, siempre examinarse uno a uno mismo diciendo, Señor, no deseo tener nada por amor propio, yo solo quiero lo que tú quieras, o sea, existe ese riesgo, ¿eh? Entonces, una curia es completamente necesaria y al mismo tiempo tiene que estar siempre en una revisión, en una purificación, pues para que no perdamos el espíritu evangélico, porque eso es así. Claro, aparte el demonio es muy sabio en lo suyo y sabe cómo tentar a las personas en cada una de sus debilidades. Y enreda mucho, especialmente en esos sitios. Y existen pues envidias, celos. Este me hace sombra a mí, el otro me hace sombra al otro, ¿no? Eso que vemos en los niños, ¿no? Que parece que nace un hermanito que me va a destronar. A ver, ¿no? Eso también los mayores a veces lo vivimos, ¿no? Creo que es importantísimo que todos nuestros ámbitos eclesiásticos, estén siempre, ¿no? Recibiendo el mensaje a la conversión. Y es muy importante, pues por ejemplo, yo conozco personas que trabajan en la Curia Vaticana y en el momento en el que salen de la oficina de la Curia Vaticana, pues cogen y se van al comedor de Madre Teresa de Calcuta a repartir las comidas, ¿sabes? Algo importantísimo, claro. Para que tú tengas bien claro cuál es el espíritu pues de la curia. Después te vas al comedor de Madre Teresa y después no sé qué. Eso es muy importante. Uh-huh. Es que en los medios de comunicación se habla mucho de la política vaticana, o de bandos incluso en el Vaticano, se habla de bandos. ¿Eso es cierto? ¿Se puede hablar de... ¿Existe esa política vaticana o esos bandos en el Vaticano? ¿O es una exageración mediática? ¿Realmente? Bueno, te repito que posiblemente estás hablando con uno de los obispos del mundo que menos entiende del Vaticano. Ni siquiera estudié en Roma. O sea, es decir, yo creo que los obispos nos dividimos entre los que estudiaron en Roma, que saben desenvolverse allí perfectamente, que van allí, tienen conocidos esto y tal, y cómo van las cosas, y no sé qué, y cuando van a Roma ya están 2 o 3 días, y los que no estudiamos en Roma, que cuando vamos a Roma, solemos llegar con el avión, hacemos el trámite que tenemos que hacer, y cogemos el mismo avión a la tarde y te vuelves, porque como no sabes desenvolverte en Roma, pues vas y vuelves. O sea, que estás ante un obispo que es soy el menos curial, y bueno, en cualquier caso, ¿no? Existen bandos. También existen entre nosotros, ¿no? Sin llegar tan lejos, ¿no? Claro, un bando tampoco tiene por qué estar enemistado. Sí. A mí, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿no? A ver, ¿existen bandos en el episcopado español? Vamos a ver, el episcopado español la verdad es que siempre ha tenido, y Dios quiera que eso no deje de ser, ¿no? Una relación muy buena, de gran comunión. Y cuando a mí algún periodista me ha preguntado, oiga, ustedes los obispos están divididos, por ejemplo, cuando va a haber elecciones, ¿no? Elecciones para la próxima plenaria tenemos, por cierto, elecciones para el presidente y tal. Entonces habrá bandos que unos apoyan en una candidatura. Hombre, hay que votar y obviamente a la hora de votar habrá quien piense, pues yo votaría este, votaría el otro, ¿no? Pero vamos, ya me gustaría a mí
ya le gustaría a los periodistas, ya le gustaría a los políticos, ¿no? Pues que la división que existe, ¿no? Dentro de fuese del grado, ¿no? o del calibre, ¿no? Que exista. No, creo que existe entre nosotros, ¿no? Pero sin embargo, yo vuelvo a repetir, ¿no? Aunque nosotros en el mundo episcopal solemos guardar mucho las formas de la comunión, sí es verdad, ¿no? Que tenemos que estar siempre en revisión de nuestro espíritu evangélico. O sea, yo creo que los obispos también, ¿no? Pues podemos ser deudores del espíritu de este mundo, o de que por dónde soplan los vientos en este momento. Pues si los vientos soplan en este momento, pues voy a intentar, ¿no? Pues subrayar lo que en este momento está bien visto, y me silencio otras cosas que son un poco políticamente incorrectas. Eso puede ser el peligro de un obispo, por ejemplo. A ver, pues hoy en día es muy fácil hablar de ecología, del compromiso con la ecología, ¿no? Pero claro, es más duro pues hablar de otros temas que pues, son políticamente incorrectos. Sí. Pues, por ejemplo, las implicaciones que tiene la ideología gender, que se infiltra en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que entre nosotros, más que división entre nosotros, a veces lo que existe pues es, ¿no? Pues distintas formas de abordar la realidad, ¿no? Más incisiva o más diplomática, ¿no? Claro. Otra pregunta en la línea que nos trasladan también, ¿qué diferencia hay entre, bueno, está sabida, pero la quieren saber, ¿qué diferencia hay entre un cardenal y un obispo? Bueno, vamos a ver. En realidad, un cardenal no tiene por qué ser obispo. Fíjate. O sea, es más, un cardenal podría no ser sacerdote, podría ser un laico. Fíjate, o sea, en el fondo el cardenal es un nombramiento del Papa a alguien para que forme parte de esa asistencia más directa al Papa, con la responsabilidad grande de elegir al nuevo Papa cuando el Papa fallezca, ¿no? Entonces, en realidad son dos cosas bien distintas. Lo que ocurre es que después en la práctica es verdad, pues que los cardenales pues suelen ser no solo obispos, sino arzobispos, y suelen formar parte de la jerarquía de la Iglesia más probada. Pero el Papa Francisco, que es muy libre con esto, pues ha hecho ya varios cardenales que son obispos auxiliares, o incluso ha nombrado a algún religioso no obispo, lo ha nombrado cardenal. O sea, el Papa ha hecho cosas muy libres, porque él desde luego tiene un espíritu muy libre, ¿no? Luego son, digamos, dos conceptos distintos, O sea, en sí, el servicio cardenalicio es como una asistencia directa, un senado del Papa, para entendernos, es un senado del Papa. No está ligado propiamente a la encomienda apostólica de ser sucesor de los apóstoles, cuidando de las diócesis, es otra cosa. Aunque muchas veces la gran mayoría de los cardenales también son obispos, claro. Claro. De todas formas, para poder nombrar al Papa han de formar parte del colegio cardenalicio. Sí. Es decir, que solo los cardenales pueden ser nombrados papas. Pero esto es por una norma que cambió hace No. Antes no era así. Antes podía haber nombrado papa cualquier persona, el colegio cardenalicio. Y hoy también. Sí, ¿no varió? No, eso no ha variado. Es decir, los cardenales menores de 80 años son los electores, pero pueden elegir a alguien que no sea cardenal y esté fuera del cónclave. Eso puede ser. Lo que pasa es que eso hace muchísimos siglos que no ha acontecido, claro. Pero esa norma no ha cambiado. O sea, podría ser elegido papa pues alguien que esté fuera. Ajá. Pero claro, como digo, estamos hablando de hipótesis muy... complicadas, sí, físicamente. Sí, hipótesis que no son reales, ¿no? O sea, no son fácticas, quiero decir. Bueno, era una nota aclaratoria en cualquier caso. Sí. Y ahora otra pregunta, ¿puede el Papa equivocarse? ¿En qué? Y en tal caso, ¿cómo se le podría corregir? ¿Y si ha habido antecedentes? O, por ejemplo, el caso comentado, ¿no?, de Santa Catalina de Siena. A ver, ¿puede el Papa equivocarse? Claro que puede equivocarse, Pues, por ejemplo, el Papa puede... ¿Hablando de un Papa? Sí, por ejemplo, el Papa puede equivocarse nombrando, fíjate, ¿no?, un sustituto de Secretaría de Estado, como que es el tercero de la Santa Sede, que después al mismo tiempo lo destituye y como el cardenal Becciu tiene esa condena que ha recibido, pues tú fíjate si se ha equivocado cuando ha hecho un nombramiento que luego después ha tenido que hacer. O sea, es obvio, ¿no? Es obvio que se ha equivocado y eso es un caso muy visible, ¿no? Claro. Muy visible.
pero habrá otros muchísimos casos. Claro que el Papa, ¿no? Pues se equivoca y se puede equivocar, ¿no? Como todos nosotros en nuestro ejercicio, ¿no? Porque la infalibilidad del Papa, que forma parte de nuestra fe, está circunscrita a cuando él habla con intención de definir algo de una manera dogmática, etcétera. O sea, obviamente, ¿no? Sí, bueno, sí. Quiere decir que la infalibilidad, no podemos pensar que la Iglesia la esté aduciendo en todas las medidas de gobierno que se van tomando, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que tenemos también, ¿no?, que tener la santa confianza, ¿no?, de que cuando existen errores, ¿no?, cuando existen errores de podernos ayudar, de podernos corregir, de podemos... Ya hablaremos de eso, pero el tema era sentar ese precedente, sí. Es decir, que realmente una persona se puede equivocar, errare humanum est. El Papa también es una persona, también puede, por tanto, errar, al menos en los cometidos así de índole... Te voy a contar una anécdota de la que yo he sido testigo. Sí, por favor. Que es, bueno, no me atrevo a decir los nombres de los protagonistas, pero mira, cuando el Papa, por ejemplo, pues hizo en una rueda de prensa, ¿no? Una rueda de prensa que venía creo que era de Asia, y una rueda de prensa que, bueno, pues él con su espontaneidad habitual, pues allí soltó una palabra diciendo que cuando le hablaban de la natalidad, etcétera, pues dijo que el ideal de la Iglesia no es tener hijos, que la Iglesia propone no es tener hijos como conejas, ¿no? Como conejas. Y claro, pues en ese momento esa frase fue una frase que especialmente a las familias numerosas, a ver, pues sintieron en esa frase pues algo que les disgustó, ¿no? Bueno, pues yo conozco la siguiente anécdota. Eso fue un fin de semana, ¿no? Venía el Papa y el lunes, pues una persona, una familia con la que el Santo Padre siempre ha tenido una gran confianza allí en Roma, pues me contaba, ¿no?, cómo estaba a media mañana preparando la comida, y en eso que suena el teléfono, lo coge ella y dice, sí, dígame, y dice, soy Francisco, mira, te llamo para decirte que reces por mí, para que no meta la pata en las ruedas de prensa. Me lo contó ella y yo la verdad me sentí conmovido, ¿no? O sea, el Papa, cuando habría visto el follón que se había montado porque había dicho eso de que no se trata de tener hijos como conejas, ¿no? Pues claro, él se dio cuenta de lo que se había montado, ¿no? Y entonces le llama allí a ese matrimonio y le dice, mira, te llamo para que reces por mí, para que no meta la pata, ¿no?, en las ruedas de prensa. A mí me conmovió esa anécdota, ¿no? La verdad es que yo decía, madre mía, si el mundo supiese, ¿no?, pues qué débiles somos todos, ¿no? Qué débiles somos. Yo cuando era pues un joven pensaba, ¿no?, pues un sacerdote será alguien maduro, y un día fui sacerdote y me di cuenta que yo seguía siendo débil, ¿no? Y pensaba, bueno, pero los obispos no, los obispos serán maduros, súper seguros de sí mismos, ¿no? Y un día eres obispo y ves que sigues siendo... ¿Y con el Papa pasará lo mismo? Seguro que pasa lo mismo. O sea, es decir, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Claro. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Entonces, pues es que no nos tenemos que sorprender de nosotros. O sea, ojalá creemos una iglesia en la que podamos corregirnos con cariño y amor, porque será un signo de que esa familia de que esa iglesia es la iglesia de Jesús. O sea, una iglesia en la que nos podamos corregir con cariño y amor, esa será el signo de que Cristo está ahí presente. Es muy bonita la anécdota que nos ha explicado y se lo agradezco, y la audiencia seguro. Es muy ilustrativa porque muchos nos preguntamos, hablábamos de la situación que sufre la iglesia ahora mismo, y muchos nos preguntamos cómo vive o cómo sufre el Papa Francisco esta situación y cómo podemos ayudarle. Bueno, pues yo no pertenezco, ¿no? He estado con el Papa varias veces, pero claro, siempre ha sido pues, hace poco hemos estado todos los obispos españoles, pues 2 horas y media con él. Ha sido pues un lujazo estar con él, pero claro, estábamos 70, 80 presentes, ¿no? Claro. O sea, no he tenido la experiencia de estar a solas, ¿no?, en intimidad con el Santo Padre. Pero yo me imagino que él, claro, también a veces yo me he preguntado, ¿qué grado de traslación tendrá en su entorno de las cosas? Esa pregunta me la he hecho yo más de una vez. Todos nos la hacemos a veces. Yo digo, a ver, el Santo Padre, porque él dijo en una ocasión algo que me impactó.
Él dijo que tiene una promesa hecha desde el día de la Virgen del Carmen, de hace no sé cuántos años, de no ver nunca la televisión. Esa anécdota no sé si la escuchaste, No. pero él contó que un día de la Virgen del Carmen hizo una promesa de no ver nunca la televisión y que no la veía, y desde entonces no había, y me impactó. Entonces yo también algunas veces me preguntaba y digo, ¿cómo será la traslación que se le haga al Papa de las cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo será esa traslación? Porque claro, el Papa tampoco, ya veo yo que no es un hombre tecnológico, yo soy de los que me meto en internet y suelo pin, a ver qué se dice aquí, y hago un testeo rápido, me meto en 2 o 3 periódicos, pam. Ahora el Papa tampoco hace eso, ¿no? Tampoco ve la televisión. Supongo que... Es decir, que podría ser que le pudiera llegar alterada cierta información porque Bueno, le llegará a través de terceros. hay que confiar, claro, también en que es muy importante, ¿no? Pues quién le traslade al Papa las cosas, ¿no? Pero a ver, está claro que por eso yo creo que es importantísimo, pues que también podamos tener, ¿no? Pues que la Iglesia tengamos ese ámbito, esa confianza de poder expresarnos, ¿no? Y que el Papa de alguna manera pueda recibir el eco de la expresión de la vida de la Iglesia, ¿no? Pues por ejemplo, pues con lo que ha pasado ahora de fiducia súplicas, es evidente que al Papa le tienen que estar trasladando también un poco pues la crisis, la catarsis, ¿no? La catarsis que ha ocurrido, etcétera. Pero también eso en otros ámbitos. Yo creo que tenemos, ¿no?, que generar una Iglesia en la que exista la posibilidad de expresarnos tal y como somos, tal y como sentimos. O sea, la Iglesia somos una familia, y en una familia los hijos hablan con los padres y los padres con los hijos. Y yo creo que ese es nuestro desideratum, ¿no? Mientras tanto, creo que es muy importante que en la Iglesia no dejemos que entren las desafecciones, porque también yo veo que se han extendido en el seno de la Iglesia. También esto es un efecto de Internet, ¿eh? Sí. Ojo con Internet, porque uno te metes en unas páginas, te metes no sé qué, pues de repente teorías conspiranoicas, titulares con ganas, titulares con ganas, parece que están hechos para suscitar antipatía, filia, fobia, este es no sé qué, estos son los amigos de Bergoglio, otros no sé qué. A ver, madre mía, ¿no? Uno ve todo eso y dice, todo esto está suscitando desafección, sí, y una lectura política y no una visión de fe, una visión eclesial, ¿no? Y eso me preocupa, obviamente, ¿eh? Me preocupa que mucha gente se va alimentando, ¿no?, pues de una lectura politizante, de la vida de la Iglesia, de la misma imagen del Papa, lo cual va en detrimento del amor al Santo Padre, de esa confianza filial, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos, ¿no?, de pedir que nos purifiquemos todos de esos parámetros politizantes ajenos a la tradición de la vida de la Iglesia. Hay que hacer ese esfuerzo. Muchos santos han hablado de la fidelidad a la Iglesia. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cuál cree que debería ser, en los momentos actuales que atravesamos, la fidelidad a la Iglesia que deberíamos profesar? ¿O cómo deberíamos manifestarla? A ver, yo creo que la fidelidad a veces se ha interpretado pues meramente de una manera pasiva, de una manera pasiva. Ser fiel es estate quietecito, ¿no?, y cumplir con todo lo que te digan. Que también, me explico, ¿no? O sea, porque también tenemos que ser obedientes, ¿no? Pero creo que la fidelidad tiene que ser también proactiva, tiene que ser creativa, tiene que ser también reivindicadora de nuestra identidad, de nuestra tradición. O sea, no hay que interpretar la palabra fidelidad en un sentido meramente pasivo. La fidelidad tiene que ser activa, ¿eh? Tiene que ser activa, tiene que ser proactiva. Tenemos que creer verdaderamente en la sinodalidad. O sea, somos una iglesia apostólica, pero también somos una iglesia carismática y existen los carismas. Y ahora, hoy en día, estamos viendo cómo, gracias a los carismas que están surgiendo en la vida de la iglesia, un montón. A ver, la iglesia ahora mismo, vamos a decir que la iglesia está
en un momento de nueva evangelización, no tanto porque los obispos estemos haciendo una programación maravillosa, no, sino porque el Espíritu Santo está suscitando realidades en las que, bueno, pues los obispos nos quedamos impresionados diciendo, ¿y esto dónde ha salido? ¿Y estos jóvenes? Hablaba de que Hakuna o Emaús son regalos del Espíritu Santo para nuestro tiempo. Claro, y a veces dice uno, yo no sé si son los bueyes los que tiran del carro o es el carro el que tira de los bueyes, ¿no? Pero el caso es que el Espíritu Santo suscita, ¿no? Y tira para adelante. Y te cuento otra anécdota que la he contado en varios lugares, que a mí también me ha configurado el alma, ¿no? Esto está hace 17 años, porque yo entonces estaba recién nombrado obispo, hace 17 años, que va pasando el tiempo. Y entonces cuando somos nombrados, todos los obispos del mundo, somos convocados en Roma, allá por el mes de septiembre, para hacer un curso un poco de reciclaje, en el que más o menos te explican en una semana, pues viene el cardenal pues, del dicasterio de la fe, viene el cardenal y cada uno habla de lo suyo. Vale. Y entonces me acuerdo que llegó el momento de los medios de comunicación, y vino el arzobispo Foley, un norteamericano que entonces era responsable de la Santa Sede de Medios de Comunicación. Sí. Ya ha fallecido. Y me acuerdo él perfectamente que nos dijo, ¿no? Pues cómo a veces ellos habían observado desde la Santa Sede que a veces por la Iglesia, desde su organigrama, desde nuestra estructura, bueno, pues hace un proyecto de comunicación y puso un ejemplo. Por ejemplo, la televisión de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que había sido por lo visto un proyecto súper profesional, con muchos medios económicos, etcétera, ¿no? Y había sido un perfecto fracaso de audiencia, había habido que cerrarla y que tenía unas deudas potentes para pagarlas, ¿no? A pesar de que se supone que habían hecho, bueno, pues un verdadero estudio de mercado y habían contado con profesionales, pues un fracaso. Y dijo él, bueno, y ahí está, sin embargo, ahí está la televisión de Madre Angélica o los de Radio María, que en fin, que en principio pues es algo que ha sido puesto en marcha, sin, digamos, un discernimiento profesional en absoluto, sin profesionales, sin nada, bueno, porque son un carisma que Dios ha hecho que eso tenga fruto, que se expanda, que los católicos se identifiquen, que incluso tengan capacidad evangelizadora con las personas alejadas. Entonces dijo él, de manera que yo me hago la pregunta, ¿somos nosotros los que tenemos que diseñar un programa pastoral y luego esperar a que el Espíritu Santo lo bendiga? ¿O más bien tenemos que estar atentos a dónde sopla el Espíritu Santo e intentar nosotros discernir y acompañar allí donde... Y yo escuché aquella reflexión y dije, madre mía, este hombre lo que acaba de decir. Muy bueno. Sí, sí. Lo que acaba de decir, porque es así. A ver, hoy en día en la vida de la Iglesia, lo que está moviendo almas, lo que está atrayendo a las personas alejadas, son esos dones del Espíritu que suscitan la vida de la Iglesia. Mientras que nosotros a veces estamos hablando de la levedad del ser en no sé qué encuentros. Sí. O mirando aljibes. O mirando aljibes se grita, a ver, vamos a ver. O sea, la Iglesia en gran medida se va a salvar pues porque de abajo arriba, no solo de arriba abajo, sino de abajo arriba. ¿De dónde salen las vocaciones hoy en día? Pues de ahí. Sí, sí. Y de unas familias que han sido fieles a esa... A ver, la vida... ¿Dónde se están aconteciendo conversiones? Hay, en esos lugares. Luego yo creo que hay que estar atento a dónde sopla el Espíritu. Pues estaremos atentos. En respecto al tema que hablábamos de los santos, yo siempre digo que nuestros auténticos modelos en la Iglesia, o al menos cuando hablo con personas siempre les digo, es que tu modelo de santidad no tiene que ser ni un sacerdote, ni el Papa, ni siquiera el obispo de tu lugar. Los modelos que nosotros tenemos que tener son los santos, que son los que realmente nos van a ayudar en nuestro camino de salvación y en nuestro actuar, y tenemos santos para dar y vender, diríamos, ¿no? Vulgarmente. Hay un montón, y de todos tipos, carismas, formas, colores, lugares y caminos de santidad o especialización, si me permite la expresión. ¿Qué santos nos podría recomendar a los que rezar o pedir para que nos ayude a imitarles en el amor y la fidelidad a la Iglesia? Bueno, la verdad es que esa pregunta, te voy a contar una anécdota, y es que estoy haciendo visitas pastorales a colegios, ¿no? A los colegios católicos, que son 60 en la diócesis, madre mía. Entonces, bueno, pues allí
observé que hace poco, ¿no?, en un colegio de los que visitaba, y voy entrando por las aulas y estoy con los chavales hacen preguntas a tope por todas las preguntas al obispo, por tierra, mar y aire, cada uno a su nivel. Ves cómo las preguntas van cambiando según vas cambiando de etapas educativas, ¿no? Pero hubo un colegio en el que veía que niños y no tan niños le preguntaban al obispo: ¿cuál es su santo favorito? Y yo decía, fíjate tú esta pregunta. Yo decía, me gusta la educación que se da en este colegio. Dije, a ver, que en un colegio, ¿no?, los alumnos tengan esa intuición de preguntarte, ¿cuál es tu santo favorito? Parece que es como tener en cuenta que todos tenemos que tener nuestro santo favorito. O sea, el asunto está que, y obviamente el que te formule la pregunta también lo tengo, que no se crea usted que yo no lo tengo. O sea, me encantó esa pregunta, ¿no? Dije, pues que eso es clave, ¿no? Que tengamos conciencia de que Dios nos da a los santos como referentes, amigos, compañeros de camino para toda la vida, ¿no? Entonces creo que no hace mucho, por cierto, di una charla sobre 10 consejos, ¿no?, para enardecernos en el camino hacia la santidad, y iluminé esos 10 consejos con 10 santos, con 10 santos. No me voy a acordar en la charla ahora, así de memoria, que me has pillado. ¿Has visto? Sí, lo habrás visto, sí. Pero bueno, yo hice un recorrido, esos 10 consejos tenían un santo cada uno, ¿no? Sí. Detrás de ello. Entonces, bueno, pues yo voy a decirte los principales, ¿no? Yo creo que, obviamente, creo que San Agustín para mí es un crack del corazón enamorado, que es clave, ¿no?, del corazón enamorado. También podía ser San Juan, San Juan Evangelista podía ser también otra imagen clave del corazón enamorado, de quien sabe descansar su corazón, el corazón de Cristo. Otra clave, sin duda alguna, es la de San Ignacio de Loyola y el discernimiento. A ver, tenemos que discernir, saber discernir, y para eso uno tiene que conocer su espíritu, ¿no?, y el influjo de los espíritus dentro de él, ¿no?, para poder discernir. Necesitamos, por ejemplo, a San Juan de la Cruz para que tengamos conciencia de todo el camino de purificación que tengo que llevar en mi vida, ¿no?, de purificación del sentido, de purificación del entendimiento, de la voluntad, de saber navegar en las noches oscuras. O sea, el camino, ¿no?, el camino que San Juan de la Cruz traza hacia la santidad me parece clave, ¿no? Santa Teresa de Jesús, ¿no?, en lo que es, ¿no?, pues el camino de oración, la vida de intimidad intensa de oración. Creo que San Juan Pablo II es el enamorado de la evangelización, San José María, sin duda, también puede ser pues aquel que nos habla de la santidad de la vida ordinaria. Santa Teresita de Lisieux, yo quisiera subrayarla mucho, ¿no?, pues porque es el caminito, el atajo de la confianza, infancia espiritual, ¿no? O sea, yo en esa charla con esos 10 consejos, ¿no?, elegí en cada uno de ellos un santo. Santa Teresa de Calcuta, por supuesto, también estaba presente, ¿no?, pues por lo que es dejar que los pobres nos evangelicen, porque ciertamente los pobres no se evangelizan, nos evangelizan. Yo aquí ha llegado aquí a la diócesis este año el cenáculo de Madre Elvira, y hemos abierto en IBI una casa, madre mía. O sea, a ver, un cenáculo es evangelizador, es que los chicos te evangelizan. Llegas allí y tal, no, a las 2 de la mañana nos levantamos para hacer una hora de oración de 2 a 3 de la mañana por los que siguen drogándose en la calle. O sea, estos se levantan una hora por la noche mientras que yo estoy durmiendo y rezan por los que se siguen drogando. Entonces uno ve eso y dice, oye, los pobres no se evangelizan, los pobres no se evangelizan. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir descubriendo, ¿no?, esas grandes luces que Dios ha dado, ¿no?, pues en la historia de la Iglesia, y tomarlas como referencia, ¿no? ¿Cuál es tu santo favorito? ¿Dónde estás recibiendo luz en tu vida? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué armas tenemos? ¿Y cómo podemos ayudar a la Iglesia en nuestra pequeña realidad circundante? Bueno, cada uno puede tener sin duda un carisma distinto. Creo que habrá personas que en el mundo educativo, pues tienen un campo impresionante, ¿no? El campo impresionante. Otros, pues igual, la verdad es que hay personas que están insertadas pues en la vida parroquial, y en la vida parroquial
pues se puede, o sea, se puede hacer de una familia, perdón, de una parroquia, se puede hacer la casa y la escuela de la comunión. Hay personas que son lugares de, por ejemplo, hay laicos, ¿no? En los consejos pastorales parroquiales, en los que un párroco pues, tiene columnas, tiene columnas, ¿no? O sea, puede ser en el mundo educativo, puede ser en el mundo de las parroquias, puede ser también en el mundo del trabajo, ¿no? En el mundo de los jóvenes, de la cultura juvenil. También puede ser en el mundo de la música. Ojo, ¿no? El mundo de la música, por ejemplo, pues está demostrando, fíjate, por ejemplo, que es el fenómeno de Hakuna, ¿eh? Sí. A ver, el mundo de la música se ha demostrado que tiene una capacidad evangelizadora muy grande. Cada uno tiene que descubrir dónde le quiere Dios, porque obviamente no todo el mundo tiene el don de estar en todos los sitios, ¿no? Cada uno tenemos unos carismas, unos dones y tenemos que florecer allí, ¿no? Donde Dios nos ha plantado. Muy bien, decía Santa Edith Stein, que es una santa del siglo XX, que en el diálogo amoroso de un alma con Dios, refiriéndose a la oración, al diálogo íntimo de un alma con Dios, germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Por ello le preguntamos, ¿cómo deberíamos orar, refiriéndonos a orar, no a rezar vocalmente, para ayudar al Papa, a los obispos y a la Iglesia en su conjunto? ¿Cómo debería ser esta oración que decía Santa Edith Stein, que germinan los grandes acontecimientos de la historia? A ver, yo creo que yo soy un testigo, creo que privilegiado, de lo que es la oración del pueblo de Dios rezando por sus pastores. Yo soy un testigo privilegiado. Hay muchas personas que me manifiestan de qué manera rezan por los obispos y te conmueve. Y muchas veces intuyes, madre mía, si estamos siendo sostenidos por esta gente, ¿no? Fíjate, en una ocasión, te cuento una anécdota, y es que una persona me escribió y me dijo, sepa usted que cuando usted en Radio María responde las llamadas de las personas, porque antes además las llamadas eran telefónicas, no eran por correo electrónico, ahora entran por correo electrónico, pero entonces entraba uno en directo, ya venga, siguiente en directo, que no te imaginabas ni por dónde iba a salir, ¿no? Claro. Porque claro, no había habido discernimiento previo, venga, siguiente, pim, pam, ahí se te plantaba, ¿no? Y me decía ella, cuando usted responde las preguntas, yo estoy en una religiosa contemplativa, decía, yo estoy de rodillas con los brazos en cruz rezando ante el Señor. Yo dije, madre mía. Cuando dijo eso, yo dije, por el amor de Dios. O sea, me sentí conmovido, ¿no? Me sentí conmovido de hasta qué punto estamos siendo sostenidos. O sea, yo creo en el cuerpo místico de la Iglesia, que la Iglesia es un cuerpo místico. Y creo que aquella intuición de Santa Teresita, ¿no? De que yo quiero ser el amor, quiero llegar a todas las partes de ese cuerpo místico, ¿no? Pues es cierta. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que a un obispo, no digo nada al Papa, ¿no? Pues se le ha encomendado una responsabilidad que le trasciende completamente, ¿no? Y entonces, en el fondo, la responsabilidad del pastoreo no se limita a él, sino a todos aquellos que tienen que sostener ese pastoreo, ¿no? Entonces, igual que a un obispo se le pedirá, ¿no? pues su responsabilidad de cómo ha pastoreado, también al conjunto del pueblo de Dios se le pedirá también cómo tú oraste y presentaste delante de Dios a tus pastores, ¿no? Pidiendo el don de su conversión, pidiendo el don de la recepción de los dones del Espíritu, también se nos pedirá a todos, ¿no? Pues que hayamos sido corresponsables con esos pastores por los que debemos de orar. Muy serio esto, efectivamente. Y ya para terminar, tengo una petición última que se la trataré al final, pero una exhortación, si nos puede hacer una exhortación hacia la conveniencia de la consagración individual a la Santísima Virgen y a San José, teniendo especial cuenta además que San José es patrono de la Iglesia Universal y estamos hoy hablando de la Iglesia y de las dificultades que está atravesando. La verdad es que creo que la consagración es un acto por el cual alguien toma conciencia de que los designios de mi vida están en manos de Dios. O sea, que es un acto de consagración. Es decir, Señor, las riendas de mi vida las llevas tú.
¿eh? O sea, el timón de mi vida lo llevas tú, ¿eh? La Iglesia la lleva el Señor, la lleva el Corazón Inmaculado de María, la lleva San José. Es decir, es la toma de conciencia de que yo no soy el centro del mundo, ¿eh? O sea, es hacer un giro del giro antropocéntrico de mi yo, al giro cristocéntrico. Y ese giro es más fuerte que el giro copernicano. Fíjate lo que te digo, ¿no? Este sí que es un giro. O sea, pasar de mí, pretender de que yo lleve, o sea, es decir, yo me consagro, es decir, las cosas, o sea, reconozco que están en manos de Dios, las pongo en manos de Dios. Somos totus tuus, ¿no? El totus tuus es yo soy completamente de María para que ella me enseñe a ser plenamente de Jesucristo, ¿no? Yo creo que eso es lo que significa el acto de consagración. Dios lleva los designios de la Iglesia, Dios lleva los designios del mundo. A Dios no se le escapa nada de las manos. Entonces yo, aunque parezca lo contrario, aunque parezca lo contrario, entonces yo hago ese acto de abandono y de poner en manos de Dios el designio de mi vida y de la historia. Un día leí una explicación muy bonita de esta consagración a la Virgen, que decía que era como si tú a un rey le quieres regalar una manzana, porque realmente nuestra dignidad es tan pobre que apenas podríamos regalarle una manzana, que es un regalo que podría parecer indigno para un rey. Pero viene la Virgen y pone la manzana en una bandeja de plata y se la entrega a ella, al rey, y automáticamente esa manzana gana toda la dignidad que no tenía, ¿no? Bien, pues mis preguntas han terminado. Una última petición que le quería trasladar es la de si nos puede hacer una prescripción, una prescripción médica, no, una prescripción de un sacramental. Hay muchos. Bueno, hay muchos, ¿no? Ciertamente, hay muchos sacramentales, pero bueno, está ahí, como hemos hablado de Santa Teresa de Jesús, sí. Y ella era súper, ¿no? Pues... Bueno, si quieres explicar un poco antes qué es un sacramental, por si acaso sí. en la audiencia no lo... Bueno, un sacramental es todo aquello que imita un sacramento, un signo que imita un sacramento para recibir también de alguna forma la gracia, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, era muy enamorada del agua bendita, del agua bendita, que es un sacramental que imita el bautismo, ciertamente, ¿no? Entonces, creo que el signo del agua bendita, que por cierto tenemos que recuperarlo porque la pandemia, ¿no? La pandemia se cargó el agua bendita en muchísimas parroquias y lugares y no ha retornado, con lo cual agradezco tu pregunta y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿entiendes? ¿No? Y el Segura por Orihuela, entonces, ¿sabes? Pues vamos a aprovechar para decir, a ver, el agua bendita tenemos que recuperarla, porque es un signo de purificación. Agua, lávame, purifícame, y es la importancia de caer en cuenta de que yo tengo que purificarme, pues, para poder escuchar bien la palabra de Dios, para poder ser receptivo, la importancia de purificarnos. Sí. Yo creo que hay como tres vías, ¿no? La vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Son las tres vías, según la tradición de la Iglesia, pues a través de esas tres vías se hace el desarrollo de la vida espiritual. Pero es que la purificación pues, es el primer paso. Por eso yo diría, pues tú me pides reivindicar un sacramental, ¿no? Pues bueno, pues se me ocurre porque creo que después de la pandemia es muy importante recuperarlo y creo que en nuestra vida tiene un signo de purificación. Cada vez que o tenemos en casa agua bendita, etcétera, Señor, dame la gracia de purificar mis pensamientos, ¿no? Además solemos hacer la señal de la cruz, purifica mis pensamientos, purifica mis sentimientos en el corazón, para que yo pueda entregar mis obras. O sea, nos santiguamos la mente, el corazón y los hombros, ¿no? Imagen de mis pensamientos, de mis sentimientos y del compromiso de mis obras purificadas. Muy bien, pues muchísimas gracias por su amable entrevista, por sus palabras, por su acogida, su hospitalidad y sus ánimos. Yo me quedo con tres palabras que creo que son muy importantes de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de muchas cosas, todas muy importantes, pero hay tres palabras que creo que vale la pena resaltar de todo lo que hemos dicho, que son la unidad, la acción y la oración. Y con estas tres palabras quisiera despedirme también de toda la audiencia y agradeceros la paciencia por escucharnos
y por los esfuerzos en conseguir pues el cielo en la tierra y ganarnos el cielo después, en la vida eterna. Muchísimas gracias, don José Ignacio, por sus palabras, sus ánimos y su entrevista. Un fuerte abrazo. Un saludo a todos.